El cielo y la tierra. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Verónica Victoria, buenas noches. Ya mi esposa está comprobando que está llegando bien la señal. Muchas bendiciones a todos. Cherlis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy es día de plática de matrimonios. Bueno, plática para relacionados con los temas del matrimonio, ¿sí? Aunque a lo mejor, como sé que inclusive muchos jóvenes o personas que son solteras dicen buenos de matrimonios, pero a todos nos atañe el tema del matrimonio. Es algo que Dios puso al hombre la necesidad de estar unido en matrimonio, ¿sí? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Este no se escucha. ¿Sí? Este no se escucha. Ábrelo si quieres. Sí, es que no puedo. Ok. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Araceli? Bernardo, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Hoy toca matrimonios. Yo sé que son los muchachos, los que les toca darlo siempre, pero hoy no pudieron, así es que hoy vamos a hablar del matrimonio. Simón Salgado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ya se conectó aquí por Facebook. ¿Sí? Eric Pérez, ¿qué tal? Ah, Eric, ¿cómo estás, Eric? ¿Sí? ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto que podamos estar aquí para platicar sobre temas de matrimonios, porque finalmente es una de las partes. Hello Kitty, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de matrimonios. Eli Yar, que ya entró por Facebook. Miriam, ¿cómo estamos? Buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos, a todos. Y pues vamos a empezar, porque hoy estamos hablando que tenemos unas 50 minutos, una hora para hablar de matrimonios, ¿sí? Así es que, Jocelyn, ¿cómo estás? Eli Yar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí? Así es que los saludo a todos, ¿sí? Los saludo a todos y vamos a orar para que Dios nos guíe. Sí, Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Sí, sí. También Araceli, que ya se conectó junto con Bernardo. Ahí también ya los vimos. Acuérdense que cuando ves una persona que se conecta toda la familia, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Marquito, qué gusto, ¿cómo estás? Estuvimos escuchando anoche, ¿sí? Sí. Ah, sí, me la saludas, por favor, muchísimo. Les mandas un saludo también de mi parte a todas tus tías ahí. Qué gusto saludarlos, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a poner esto en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios único, santo y verdadero, Dios grande, maravilloso, digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Yo te pido y te ruego, Padre, que tú nos hables en esta noche, Señor. No permitas que hablemos sabiduría humana, sino que hablemos, Señor, lo que tú tienes para tus hijos en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, mi Dios omnipotente, que tú nos hables en esta noche, Señor. Hoy el tema que hemos escogido y que tú nos has permitido hacer es hablar de
el matrimonio, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Guíanos, Señor, con tu precioso Espíritu, a hablar solo la verdad y lo que tú tienes para cada uno de tus hijos en esta noche, para los que se están conectando y para los que han de escuchar esta prédica, Señor, que sea tu precioso Espíritu que nos hable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de matrimonios es un tema muy importante porque ese es uno de los motivos muy importantes del hombre, es decir, Dios creó al hombre y dijo claramente que no es bueno que el hombre esté solo. Mira, vamos aquí al libro de Génesis, ¿sí? Y hoy vamos a hablar sobre el tema de los celos, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre el tema de los celos. Y entonces, mira, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Dice, le voy a hacer una ayuda idónea, ¿no? Entonces, aquí lo vemos en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no está bien que esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y entonces le crea una mujer, una persona a la cual se ama muchísimo, el cual es una persona con la cual se une uno para crear una familia. Entonces es un tema muy, muy importante el matrimonio. El matrimonio es algo clave, necesario. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Pedro Mendoza, que ya vi que ya se conectó por acá. Entonces, lo que estamos viendo es que uno de lo más importante que puede haber en la vida de un hombre es una familia. Es decir, cuando tú ves que un hombre está trabajando y le preguntas, ¿por qué estás trabajando tan duro? Pues porque quiero comprarme un coche más grande. ¿Y por qué lo quieres más grande? Porque ya viene más familia, ¿no? ¿Y por qué quieres vivir con una casa con jardín? Para que mis niños corran, ¿no? Entonces, igual a la mujer, ves que todo da vuelta alrededor de la familia. Entonces, sí es cierto que es muy importante la relación del hombre con sus compañeros de trabajo, sus compañeros de la escuela, igual la mujer con sus compañeras de la escuela y todo. Pero una de las razones principales que dan vuelta al hombre y la mujer es el matrimonio, ¿sí? Y es voluntad de Dios que el hombre no esté solo, Fíjate aquí, dijo el Señor en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y se estaba refiriéndose aquí al varón porque no había hecho a la mujer, ¿no? Pero Carlos Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pero nosotros lo que vemos es que fue idea de Dios el matrimonio, por mencionarlo así, ¿sí? Fue idea de Dios el matrimonio. Y podemos ver en todos los casos, si tú vas a una reunión de mujeres, están hablando de los hombres. Si vas a una reunión de hombres, están hablando de mujeres. Es decir, hay una necesidad del hombre y la mujer por estar unidos en matrimonio, como es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estamos? Entonces, es parte de esa necesidad que Dios creó en el mismo hombre, porque el matrimonio no fue creado por idea del hombre, ¿no? Es decir, es muy claro que fue Dios quien creó el matrimonio. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no debe estar solo. Fíjate, el hombre estaba completo con Dios, o sea, me refiero, es decir, Dios había creado al hombre perfecto, tenía una comunión con el Señor, con el Todopoderoso, omnipotente, ¿sí? Que no le faltaba nada, es decir, estaba completo con Dios.
Es decir, dice la palabra de Dios, y vosotros estáis completos en Dios, es decir, no nos falta nada, ¿no? Entonces, mira, abre una marquita y vamos aquí al libro de Colosenses, que dice que nosotros estamos completos con Dios. Si tú tienes a Dios, tienes todo lo que tú necesitas, no necesitas nada. Pero entonces, ¿por qué Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo? Porque la relación del hombre con Dios es una relación entre un ser supremo al cual nos sometemos y obedecemos porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, y esa es nuestra posición con Dios. Sin embargo, en el matrimonio, ¿sí? En el matrimonio no es que estés uno arriba otro abajo. Dios puso un orden, pero hay una necesidad de tener a alguien de similar, digamos, a ti, y Dios creó a la mujer, ¿no? Dios creó a la mujer. ¿Por qué? Porque primero creó al hombre. No estamos diciendo, ¿por qué le dio prioridad al hombre? Bueno, primero Dios creó al hombre y después hizo a la mujer. Pero ambos son tan importantes, como dice en 1 Corintios 11. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Male y Pidio? Buenas noches. En Colosenses 2 dice 2:10, y nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es que Dios dice, el hombre estaba completo, no le faltaba nada. Entonces, pero fue idea de Dios crearle una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces le crea a la mujer, ¿no? Entonces, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Entonces fue idea del hombre el matrimonio, ¿sí? Y el plan de Dios es que se unieran en matrimonio y estuvieran completos ahí, ¿sí? Y entonces, mira, recuerda aquí en Génesis 2, dice Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, le hizo una mujer y se la trajo al hombre. Es decir, es algo de su pertenencia, ¿no? Es algo de su pertenencia y viceversa, ¿no? Es decir, cuando, si lo vemos esto de una manera, de una manera así como entenderlo, decir, Dios crea a la mujer de la costilla del hombre. Por eso el hombre, cuando despertó del sueño, él dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, es parte mía, es decir, soy yo, somos una sola carne, ¿no? Entonces, eso hace que haya una unión en la cual hay una relación muy, muy cercana con tu esposa, ¿no? Es decir, es algo que Dios creó, ¿sí? Marcela, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí? Entonces, vemos aquí que el mismo hombre cuando despertó dijo, este es ahora hueso de mis huesos, o sea, es mía, ¿no? Es mía, es decir, esa mujer es mía, ¿no? Me pertenece, ¿no? Es decir, es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, ¿no? Y entonces será llamada varona porque del varón fue tomado, ¿sí? Después Dios establece que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, es decir, van a ser hueso de sus huesos, van a ser carne de su carne, ¿sí? Y entonces aquí hay una unidad en la cual hay digamos, una pertenencia, ¿no? Una pertenencia de ambos. Y cuando viene una relación sexual, ahí es donde es más explícito el Señor y nos habla de esa unión. Y mira, la podemos ver aquí en 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7 nos habla de esa unión tan importante, porque dice aquí, dice 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ¿sí? Ni el marido tiene
ni tampoco el marido tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo porque es el cuerpo de él, ¿no? O sea, dice, espera, tú no tienes autoridad sobre tu cuerpo porque ese cuerpo me pertenece, ¿no? Y la mujer lo mismo, dice, le dice al hombre, tú no tienes autoridad sobre tu cuerpo porque ese cuerpo me pertenece, ¿sí? Porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué? Una sola carne, ¿no? Una sola carne. Entonces hay una propiedad que se tiene en el matrimonio cuando tú ves, en mi caso yo veo a mi esposa y dices, es mi esposa, es mi carne, es mi propiedad, ¿no? Así de esta manera lo podemos ver. Alicia, ¿cómo estamos? Linda. Marcela, creo que ya los había saludado. Tere para acá, Tere Jiménez. Entonces, hay una propiedad de ambos, ¿sí? De un derecho en el cual se vuelven una sola carne, ¿no? Es decir, hay un derecho de propiedad, ¿no? Entonces, esto se da en el matrimonio y se sigue dando, es decir, el tema que yo quiero tratar el día de hoy son los celos. Ahora, los celos no existían en el principio, es decir, cuando Dios creó al hombre y le crea a la mujer y dice, y los dos serán una carne, no existía el pecado, no había infidelidad, no había razón por la cual hubiera pecado, ¿no? Pero después vemos después de que apareció el pecado, vemos que aparece los celos, y los celos son carne, es decir, los celos son el motivo de la carne, ¿no? De estar celosos con la mujer que es nuestra propiedad, o los celos contra el hombre que son de su propiedad, ¿no? De su propiedad, pero esos nacen con la carne. Mira, vamos aquí al libro de Gálatas 5, ¿sí? Y lo vemos aquí en Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, es decir, ya están aquí, solo se manifiestan. ¿Cuáles son las que se manifiestan? El adulterio. Empezando el adulterio y la fornicación. Adulterio es cuando un matrimonio uno de los dos tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o no es su esposo. Eso es un adulterio, ¿sí? Fornicación es entre los solteros, cuando un soltero está teniendo relaciones, está fornicando, pues está fornicando con su cuerpo, con alguien que no es su esposa o su esposo. Y esto lleva a la inmundicia, a la lascivia, a todas esas cosas, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, ¿no? Dice, y cosas semejantes. Pero mira, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Celos. Estoy hablando de los celos, ¿sí? O sea, cuando una persona ama a la otra persona, sí es de su propiedad porque es su cónyuge, ¿sí? Es de su propiedad. ¿Qué tal? Pedro Mendoza, Jocelyn, ya la había saludado, Tere Jiménez. Es decir, ¿por qué se manifiestan, digamos, los celos? Pues porque hay un derecho de propiedad, ¿no? O sea, recuerda lo que dijo cuando cayó del sueño, despertó del sueño Adán y no estaba el pecado todavía, ¿no? Pero ¿cuál fue la expresión que tuvo cuando despertó del sueño, cuando Dios le creó a la mujer? Fíjate, en Génesis 2:23 dijo entonces Adán, o sea, el hombre, porque él despertó del sueño. Dios había tomado de su costilla
de su costilla había tomado, ¿sí? Había tomado de su costilla para hacerle a la mujer. Entonces hizo algo de algo de una propiedad, decir, por eso el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, o sea, ella es mis huesos, ella es carne de mi carne, ¿no? Pero no había pecado. Pero cuando vino el pecado, ¿sí? Ahora viene y se manifiesta como parte de la carne. En Gálatas 5 dice, y manifiestas son las obras de la carne, y uno de ellos son los celos, ¿sí? Uno son los celos, y los celos pues acaban con los matrimonios, mis hermanos, y ese es el tema de que yo quería tratar el día de hoy, que los muchachos me encargaron hablar de matrimonios. Entonces, los celos acaban con los matrimonios. O sea, acaban donde diciendo, uno de los dos dice, ya, ahí muere. Yo ya no quiero saber nada porque simplemente tú llegas de unos celos impresionantes o tú eres una celosa impresionante. En cualquiera de las dos cosas y ves que los matrimonios se destruyen. Ves que los matrimonios se destruyen por la razón de los celos, ¿sí? Y entonces llega un momento en que uno, el que está siendo celado, pues, o sea, por darle ese nombre, no sé si es la palabra correcta, me estás celando mucho, eres muy celosa o eres muy celoso, ¿no? No puedo hacer nada porque te llegan los celos y me agredes y me ofendes y entonces los matrimonios se vuelven un verdadero problema por la situación de los celos. Y aquí el Señor nos muestra que es parte de la carne, es parte del pecado, es parte de esa desconfianza que se da, pero que es muy cierta. Pedro Mendoza, ¿cómo estamos? Tere Jiménez, creo que ya los había saludado, pero que es algo que es muy cierta en los matrimonios. Es muy cierta y yo te quiero decir que es algo que mientras no haya crecimiento espiritual, esa es una situación que acaba con los matrimonios. O sea, no debe es decir, yo sé que es carne. Mira, algunos batallamos con la carne en ciertas áreas, pero hay gente que batalla en ciertas áreas con los celos. Mira, aquí regresando al tema del manifiesta son las obras de la carne, bueno, pues hay el que es Gálatas 5:19, dice ahí el que es adúltero, ¿no? O sea, adúltero es hasta con los propios ojos. El Señor dijo, pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró, ¿sí? O sea que es una batalla también para el hombre y la mujer el adulterio, ¿sí? Como la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la hechicería, las enemistades, los pleitos. Hay gente que es muy peleonera, ¿sí? Pero hay gente que es muy celosa, hay gente que es iracunda, hay gente que es contendiosa en todas las cosas. Cada uno de nosotros tenemos parte de esa carne más manifiesta que otros. O sea, tenemos en la carne, tenemos todos estos. O sea, esto está en la carne. Y se tiene que gobernar la carne, ¿no? Pero en algunas personas se manifiesta más cierto tipo de cosas. O sea, cierto tipo, hay unos que son muy celosos, otros son muy peleoneros, ¿sí? Otros son muy adúlteros, ¿sí? Otros les gusta controlar a la gente, otros son hechiceros, porque de veras que controlan y me estoy refiriendo a los matrimonios en especial, porque es una unión muy importante. O sea, dijo Dios, no es bueno que tú estés solo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? No es bueno que la mujer esté sola. La voluntad de Dios es vivir acompañado. Por eso el hombre se casa. El hombre que hace lo correcto se casa. El hombre que hace lo incorrecto, pues anda teniendo mujeres o mujeres andan teniendo hombres para suplir esta supuesta necesidad, pero no es la voluntad de Dios. Recuerda una cosa, o sea, recuerda esa parte donde al Señor Jesucristo le dicen, a ver, Señor Jesús, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? ¿No?
explícame, ¿por qué permitió el divorcio? Y el Señor Jesucristo le dijo, pero al principio no fue así. O sea, tuvo que, y por la dureza de sus corazones, pero al principio no fue así. O sea, al principio Dios no creó el matrimonio para que se estuvieran celando, por eso es carne. Por eso es carne. Entonces, ¿qué vida tan difícil es para un hombre o una mujer en su matrimonio donde el hombre es celoso o la mujer es celosa? O sea, finalmente es un motivo de divorcio. Alguien dice, yo ya hice bien, ¿no? O sea, el que está siendo celado, desde luego, el que cela no quiere soltar a la otra persona, ¿no? Pero sí, no vive tampoco, porque se la pasa celando y celando, celando y celando y celando, ¿no? Y a veces la otra parte pues dice, ya, aquí muere. Y ese es un motivo de la carne por la cual se acaba un matrimonio. Un matrimonio se puede acabar por eso, o sea, es imposible vivir contigo, le dices, ¿no? Es imposible vivir contigo porque no puedo hacer nada, sino para ti en tu mente ya creaste que yo ya ando con otra persona, ¿no? Y entonces es algo que, número uno, si no estás en Cristo, digo, pues no va a haber otra cosa más que si el problema está en los celos de alguno de los dos, lo más seguro es que truenan, ¿sí? Lo más seguro es que no logren su fin, ¿sí? Y no se acabe. Pero si llegaron a Cristo, si son niños en Cristo, es muy probable que también truenen, o sea, que no puedan vivir porque no hay crecimiento espiritual. Recuerda que uno de los motivos del crecimiento espiritual es acabar con la carne, ¿no? ¿Sí? Recuerda que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿No? O sea, esos celos los traen algunos más que otros, ¿no? Como te dije, en algunos casos los celos no son un problema en un matrimonio porque los dos no tienen esa situación tan fuerte. Pero pues a lo mejor la borrachera, ¿no? Yo siempre he puesto este ejemplo, dicen, hay gente que dice, no, pues mi papá o fulanito de tal es una persona que no es celosa, ¿no? O el ejemplo que pongo mucho, déjame acordarme, dice, no, es que mi papá nunca tomó, ¿no? O mi abuelo nunca tomaba, o fulanito no toma, pero ¿qué tal andaba con otra? ¿No? O sea, traía otro problema en la carne, ¿no? Dices, no, ese nunca fue alcohólico, ¿no? En su carne no hubo borracheras, ¿no? No hubo borracheras, pero ¿qué tal había adulterio? Ni había fornicación. Entonces, ¿qué será peor, no? Tener un cónyuge borrachito pero fiel, ¿no? Por darle un nombre, ¿no? Pero finalmente es un batallar de la carne, ¿no? Finalmente es un batallar de la carne. Y el tema de hoy es, número uno, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Si ya estoy en Cristo, número uno, si no estoy en Cristo, llega a Cristo. O sea, si eres una persona celosa, llega a Cristo, porque no la vas a hacer. O sea, tanto sufre el que cela como el que está celado, ¿no? Al que lo celan mucho, dice, ahí te ves, yo ya, o sea, ¿no? Ese que lo celan mucho, que llega y llega a su casa y luego la mujer lo empieza a celar y es que aquí y entonces le anda buscando en los cabellos, en la cabeza a ver qué cabello trae en el cuerpo para ver con qué mujer ande. No le encuentra ninguno, dice, seguro que andas con una calva, ¿no? Con tal de encontrarle con quién. Lo que te quiero decir, hermano, es que los celos es un problema de la carne. Entonces, número uno es llegar a Cristo. Número dos es crecer para hacer morir las obras de la carne, ¿sí?
Porque aquí dice claramente que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero para poderlas crucificar necesita haber un crecimiento espiritual. Pero si no hay el crecimiento espiritual, no se puede acabar con ello, ¿sí? Entonces, los celos puedes decir, bueno, aquí están en la carne, ¿no? Pero fíjate cuántos se refieren relacionados al matrimonio. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿El adulterio en dónde? En el matrimonio. Fornicación en dónde? Pues con el sexo opuesto, ¿sí? Hechicerías, el control que en un matrimonio se tiene sobre la otra persona. Hay gente que le gusta controlar a la otra persona, ¿no? Entonces, inclusive, y ahorita ya vienen las fechas donde aparece el control, ¿no? No, Navidad con mis papás, te guste o no te guste, ¿no? Año Nuevo también con mis papás, yo no quiero ver a tu parentela y separan a los hijos de los padres. O sea, yo sé que los tienen que dejar, pero también siguen siendo sus padres. Entonces, el cónyuge, sea mujer o sea hombre, dice, no, pues aquí va a dominar alguno de los dos y se llama hechicería, ¿sí? Pleitos en el matrimonio, o sea, también tiene que ver, pleitos en el matrimonio acaban con los matrimonios, ¿sí? Los celos acaban con el matrimonio, ¿sí? Acaban con el matrimonio. Entonces, por ese motivo, te digo una cosa, si eres una persona que no has llegado a Cristo y tu problema son los celos, pues seguro que tu matrimonio no va a tener mucho futuro. Pero si llegaste a Cristo, hay una gran esperanza de poder terminar, ¿sí? Pero si eres un niño en Cristo, pues más vale que crezcas, ¿sí? Que crezcas espiritualmente lo más rápido posible, ¿sí? Dice el Carlos Lucero, hay que ceder, sí, hay que ceder, sí. Pero una persona que ama a la otra, fíjate, hay un principio muy importante. El amor no busca lo suyo, busca que la otra persona esté mejor. Entonces ahorita que Carlos Lucero toca este tema de que hay que ceder, es cierto. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un matrimonio? El amor perfecto de Dios dice, el amor no busca lo suyo, busca que la otra persona esté mejor, ¿sí? El amor no busca lo suyo, yo busco, entonces en mi matrimonio yo debo buscar lo que más le agrada a mi esposa y mi esposa debe buscar lo que más me agrada a mí. Y entonces eso lleva a una compaginación. Como ahorita en estas fiestas que vienen ahorita, yo debo buscar que mi esposa esté donde ella le guste estar y ella debe buscar en donde me guste estar a mí, ¿no? Entonces, esa es una manera de hacer lo correcto, hay que ceder, ¿sí? Pero ahora el tema que yo estoy aquí tratando es decir, ¿qué hacer con los celos? Bueno, número uno, no estás en Cristo, recibe a Cristo, que es la solución. No nomás por los celos, sino porque la vida te cambia en todo. Llegando a Cristo, las cosas son otra cosa, se acaba ese hombre viejo, se acaba, Dios hace un milagro en ti. No has llegado a Cristo, yo te puedo decir, llega a Cristo, que no hay mejor lugar que estar en Cristo Jesús. Amén. Segundo, ya llegaste a Cristo y estás batallando con los celos, ¿sí? Entonces lo que te queda es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Entonces, mira, hay una manera, hay algo que quiero que estudie, bueno, que leamos el día de hoy, que a ver si Dios nos habla aquí a través de ese tema, que es la ley sobre los celos. ¿Sí? Que es la ley sobre los celos, y la estableció Dios. O sea, impresionante. Dios la estableció, y aquí puedes llegar a ciertas cosas que dices, a ver, tú quiero que te imagines un hombre celoso en este caso. Un hombre que no deja vivir a su mujer por tanto que la cela.
¿sí? Y entonces simplemente hasta porque vuelan las mariposas, porque volteó a ver, porque alzó la vista, porque bajó la vista, porque hizo lo que hizo, hay celos, hay celos, hay celos. Y el otro no vive, porque la situación de los celos es que los dos no viven. Uno porque está siendo muy celado, o sea, ya suéltame, ¿no? Y el otro porque ya no sabe qué hacer con los celos, ¿no? Entonces, no hay otra cosa más que crecimiento espiritual, pero yo me imagino que Dios dio esta ley de los celos, la dio por poder salvar muchos matrimonios, por hombres muy celosos que le hacían la vida imposible a las esposas. Mira, dice aquí en el libro de número 5, abre tu Biblia en el libro de número 5, ¿sí? Y ese gatito, Francisco, Bernardo, es gatito, ¿no? El que traes ahí en tu símbolo. Abre tu Biblia en el libro de número 5 y dice 5:12. 5:11. También Jehová habló a Moisés diciendo, no tenemos duda que esto lo dijo Dios. Habla a los hijos de Israel y diles, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, ¿sí? Y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto. Fíjate qué sabiduría de Dios. Piensa en un hombre celoso, un hombre que no puede vivir. No puede vivir con una mujer porque la ama demasiado, pero le hace la vida imposible, ¿sí? Le hace la vida imposible por los celos que tiene este hombre. Yo sé que estamos hablando que los celos vienen de las dos partes, ¿no? Pero en este momento estamos viendo que la Biblia nos habla, porque le está hablando al hombre, ¿sí? Y da al Señor esto es bíblico, ¿no? Dice aquí en número 5:12, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, o sea, le está diciendo como al hombre, si tu mujer te fue infiel, porque cada vez que yo veo que llegas a la casa de tu esposa, te la agarras, pero sí, que como dado, ¿no? Le haces la vida imposible. Le haces la vida como imposible, ¿sí? Y entonces, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto, o sea, porque el asunto de los celos es que la otra parte dice, pero oye, yo no estoy haciendo nada, ¿no? Yo no estoy haciendo nada. Y tú aseguras, o sea, ya en tu mente te aventaste, ¿sí? ¿Qué tal, Lupita? Buenas noches. Ya en tu mente te aventaste todo el rollo, ¿sí? O sea, porque la mente es tremenda, ¿no? ¿Sabes cuándo vienen los celos mucho? Por ejemplo, cuando la mujer está en su casa, ¿sí? Y le toca estar solita en su casa y le toca muchas horas sola. El marido se va a trabajar y de alguna manera está conviviendo con personas, ¿sí? Con cristianos o no cristianos por su trabajo y anda ocupado y le piden cosas. Y eso hace que su mente se distraiga. Pero la mujer cuando se queda sola en la casa, ¿sí? Empieza a hacer cosas donde no hay nada. Entonces prende el radio, prende la tele, pone alabanzas, las quita, pero está viviendo un momento donde no tiene con quién. Entonces si tiene esa debilidad en la carne, que son los celos, entonces los celos empiezan a trabajar de tal manera que esos pensamientos se vuelven una realidad. ¿Me entiendes? Se vuelven una realidad en la persona. O sea, ya no es, parece que me es infiel. Ah, no, me es infiel. Me es infiel mi cónyuge. Y yo digo, ¿por qué estoy pensando de esta manera? Pues porque normalmente sucede que la mujer se queda sola en la casa, y más si no hay niños que cuidar, pues está solita y no tiene ni con quién platicar, ¿no?
Me acuerdo que mi mujer me decía, cuando los niños estaban chiquitos ni con ellos podía platicar, o sea, porque estaban muy chiquitos, yo aquí estaba todo el día, ¿no? Y yo ni me acordaba de eso, porque yo andaba en el trabajo, y bajaba, subía, y como también estaba yo estudiando cuando me casé, pues después me iba a la escuela, regresaba en la noche, después ella hizo la carrera, en fin, no se trata de ese tema ahorita. Pati Arriola, buenas noches. Pero una de las cosas es, los celos es carne, número uno. Los celos son carne. Entonces, si esos celos es una debilidad en una mujer que se queda sola, esos celos empiezan a trabajar en la mente y los celos es como decir, estoy dudando, pero llega un momento que ya no hay duda. Y es una realidad, ¿no? Y entonces hace que ya no es el supuesto de que, oye, tú me hiciste esto, no, lo hiciste, no me digas que no, ¿no? Pues el otro llega bien tranquilo a su casa diciendo, hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo lo...? No te hagas, el otro ya está, la mujer ya está lista, ¿no? Y lo mismo pasa, hay hombres muy celosos, ¿no? Hay hombres muy, muy celosos, o sea, en especial, pues yo llegué a conocer matrimonios ya en Cristo o no en Cristo, donde él se casa con una mujer muy joven y él al ver pues que van pasando los años, él se va avejentando más porque la curva de envejecimiento se va acelerando más a medida que se es más grande y la mujer sigue siendo más joven, en este caso que se casen así, pues el otro no aguanta los celos, ¿no? Entonces, es de los dos lados. Entonces, fíjate aquí, dice, me impresiona lo que dice el Señor, ¿sí? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, imagínate, y ve y diles, o sea, ve y diles, oye, si tu mujer se descarriara y te fuera infiel, ¿sí? Y alguno estuviera viviendo con ella, y su marido no la hubiese visto, ¿sí? Por haberse amancillado. O sea, haz de cuenta como que le está diciendo al hombre lo que quiere escuchar, o a la mujer lo que quiere escuchar. Porque cuando ya entraron los celos, la persona que está celosa, ¿sí? Marilena Casaca. Sí, Marilena. Sí, entiendo muy bien, pero estamos hablando de niños en Cristo. ¿Eh? Acabas de decir, Marilena, una cosa, cuando conocemos los dos a Dios. Pero recuerda que para conocer a Dios se necesita crecer espiritualmente. ¿Sí? Dios tenemos que tener la confianza de que por no fallarle a Dios el esposo, de acuerdo, pero lo que estamos hablando de una cosa donde la carne, si no se manifestara la carne, pues seríamos muy felices, pero ¿cuál es nuestro problema que tenemos todos los cristianos? Que se nos manifiesta ¿qué? La carne, ¿sí? No se nos manifiesta la carne, nos gana la carne, o como a veces yo digo, nos gana el aguayón, ¿no? Entonces, aquí, déjenme explicar lo que yo estoy aquí, dice, fíjate lo que está diciendo Dios aquí, dice, número 5:12, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare, o sea, el Señor está diciendo, si se te descarriara la mujer, y te fuera infiel, y alguno, imagínate, le está diciendo lo que quiere escuchar. Dios le está diciendo lo que quiere escuchar ese varón. Y cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, ¿sí? Por haberse amancillado ocultamente, o sea, pues sí, los celos siempre vienen porque lo hiciste cuando yo no estaba, y te anduviste escondiendo, ¿sí? ¿Sí? Hubiera sido, dice, y se hubiera ocultamente
dice, por haberse amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella. O sea, marido o mujer, no hay testigo. Pero ¿qué tal si fue? Y es lo que quiere escuchar el otro, ¿no? No, sí, se me hace que lo hizo, o sea, porque hay celos. Es carne, ¿no? Ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. O sea, no hay elementos, o sea, tú puedes decir, no, es que yo siempre, bueno, pero a lo mejor se amancilló y tú no te diste cuenta, pero nadie lo puede comprobar. Nadie lo puede comprobar, ¿sí? Entonces, el Señor interviene aquí, ahí en la ley, o sea, con el pueblo de Israel, ahí interviene. ¿Por qué? Pues porque si una persona no está en Cristo, los celos se lo comen. Si una persona ya está en Cristo y es niño, los celos se lo comen. Si una persona crece espiritualmente, acaba con los celos. ¿Sí? Acaba con los celos. Entonces, aquí viene una parte. Esto lo había leído yo hace un tiempo y dije, ahora que los muchachos no puedan dar el curso de matrimonios, yo quiero dar este tema. Yo tenía en mi corazón dar este tema, pero revelado así como el Señor. Mira, el mismo Señor primero como que le dice al hombre, uy, si tu mujer te fue infiel, pero nadie la vio, ¿qué hacemos? Para el otro es una realidad, ¿no? Pero nadie la vio, ni tú la viste. Eso es lo que le está diciendo el Señor, ¿no? Pero ni tú la viste. Dice, ni hubiera testigo contra ella, se hubiera amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella. O sea, nadie, no hay quien, solamente tú dices que fue cierto. ¿Sí? ¿Sí? Ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. O sea, no le están llevando un caso como el caso cuando el Señor Jesucristo dice la ley que la apedreemos, porque fue infiel. Y entonces dice, si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Estamos hablando aquí de un caso donde son los celos del varón, aunque también pueden ser los celos de la mujer hacia el varón. Porque para este varón o para esta mujer, aquí lo que dice la palabra de Dios es como dice el Señor, pero nadie la vio, pero a lo mejor se amancilló. Mira, vuelvo a leer. Dice, número 5:12. Habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriare. Haz de cuenta como que el Señor les dice, a ver, tú dices que se descarrió y le fuera infiel, y alguno haya estado con ella y su marido no lo vio. Que no hay manera de decir, ¿en qué apoyas que fue? Yo sospecho. Son celos. No lo hubiese visto porque haberse ella amancillado, o sea, haber tenido las relaciones ocultamente. Nadie la vio. Ni hubiera testigo contra ella, ¿sí? Ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. O sea, no tienes manera de comprobarle que fue infiel. Es tu mente la que está diciendo que fue infiel tu cónyuge, sea mujer o sea hombre. El Señor conoce todo. El Señor conoce todo. O sea, conoce cómo te puede ganar la carne en los celos, porque estamos hablando aquí cuando el pecado ya se había dado, ¿sí? O sea, es claro que los celos son carne. Y unos tienen unas cosas y otros tienen. Por eso yo les ponía un ejemplo hace un rato. Ahí dicen, oye, mi fulanito de tal, o mi papá, o mi abuelo, quién sabe, él nunca tuvo una mujer, pero qué tal le entraba, ¿no? Traía el problema de la borrachera.
Pues yo te diría, ¿qué prefieres? ¿Un familiar borrachito o un familiar infiel, no? ¿No? Fulanito nunca fue infiel. Ah, no. Pero ¿qué tal le entraba el alcohol? Pues mejor que sea alcohólico a que ande haciéndose una sola carne con otros, ¿no? Pero estamos hablando del tema de los celos, donde los celos son una situación que llenan la mente de pensamientos. Pues yo les ponía el ejemplo de que normalmente, ¿sí? Ni uno ni otro. Donde normalmente la mujer cuando se queda sola en casa, y si es celosa, híjole. No. En su mente, o sea, el asunto de los celos es que es algo que se vive, se vive en la mente y llega a tener hasta la realidad. Es como las mentiras, mis hermanos. Cuando una mentira empieza, llega un momento que ya te la creíste. Porque tanto lo aplicaste esa mentira que después es una realidad esa mentira. ¿Sí? Entonces, la mente es algo tremendo, o sea, es algo impresionante. Y en los celos, a lo que me refiero, es que toman vida, o sea, toman vida en una realidad. Después, para una persona que es celosa, ya no es que se supone que tiene celos, es una realidad. Es una realidad para esa persona que es celosa. Entonces aquí el Señor está poniendo una persona celosa porque no había llegado Cristo como para poder decir, en el Nuevo Testamento dice, recibe a Cristo, crece espiritualmente y vas a caber con esos celos. Y lo que Dios limpió nunca lo llames ya sucio, ¿no? Pero aquí, mira, me impresiona a mí cómo el Señor hace cuenta que primero le está diciendo, si alguno tuviera duda de su esposa, que a lo mejor se amancilló, hasta le está diciendo, tuvo relaciones sexuales, pero nadie la vio. ¿Eh? Ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Dice en el versículo 14, si viniere sobre el hombre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. ¿Sí? Porque la mujer dice, yo no te hice nada. O el hombre dice, yo no te hice nada. Yo no te hice nada, pero tú estás aquí. Entonces el Señor dice, entonces el marido, ahora piensa aquí en esto, el marido a la mujer traerá su mujer al sacerdote. Traerá a la mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado, ¿sí? O sea, no vas a echar sobre ella aceite ni vas a poner sobre ella incienso, ¿no? ¿Por qué? Porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. O sea, haz de cuenta que como que el Señor le está dando al hombre decir, en este caso al hombre o a la mujer, entonces para ti ya te falló. Nadie la vio, pero para ti sí. Pues tú sigues insistiendo. Bueno, pues vente aquí con el sacerdote. Es que como fue esa ofrenda del pecado, no vamos a echar aceite sobre ella, ni sobre él, ni pondrás sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado que cometió, ¿no? Y el sacerdote hará con ella que se acerque y se ponga delante de Jehová. O sea, imagínate para el hombre, en ese momento, para esos varones que habían visto que el mar se abrió, o que habían pasado el mar, ¿sí?,
siendo niños, o que sus papás habían platicado, pues estamos hablando cuando con Moisés, ¿no? Entonces, está hablando de los votos de los nazarenos, o sea, estos habían visto el poder de Dios. O sea, cuando tú ves el poder de Dios, dices, ¿sabes quién me va a solucionar este problema de mis celos? Dios me va a revelar la verdad de lo que me hiciste, ¿no? ¿Sí? La verdad de lo que me hiciste, ¿sí? Y el otro que no hizo nada, dices, ya bájale, ¿no? O sea, vas a acabar con... Porque yo te digo una cosa muy clara. Ay, ya me ganó el tiempo, mis hermanos. Yo pensé que teníamos un poquito más de tiempo. Pero déjenme ver si puedo, es que está largo. Pero mira, voy a tratar de terminar aquí para poder, lo que yo te quiero decir es que yo veo aquí esto. La bondad de Dios. La bondad de Dios contra una persona oprimida por los celos. La bondad de Dios contra una persona que ha sido... Está muy interesante, sí, Verónica, sí está impresionante. Una persona que tanto sufre el que cela como el celado, pues. O sea, una persona que está siendo celada totalmente toda la vida y si no ha hecho nada, ¿sabes qué agarra en su matrimonio? Dice, ahí muere, ahí te ves. No se puede vivir aquí. ¿Sí? Yo quisiera, y no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Y una persona que es la celosa tampoco vive, o sea, es algo horrible, mis hermanos. Todos los que hemos sido casados o somos casados, ¿sí? Todos los que hemos llegado en algún momento a tener celos, son carne y no es vivir. Y lo impresionante de esto es que el Señor, ¿sí?, le dice, a ver, vamos a hacer una prueba. El Señor todo lo hizo sin hacer cosas casi físicas. O sea, es muy rara vez cuando el Señor dice, hagan esto físico, ¿no? Cuando cruzaron el Mar Rojo pusieron piedras, pero como un monumento recordatorio, ¿no? Porque al Señor se le cree, ¿no? Pero aquí me impresiona esta historia. Quien quiera quedarse otros 10 minutos está en toda su libertad. Si alguien dice, yo quedé 7 a 8 y ahí te ves, pastor, también no me voy a molestar, ¿no? Pero el que quiera me va a tomar máximo 10 minutos aquí, ¿sí? Y fíjate, o sea, ¿le crees a Dios o no le crees a Dios? Entonces Dios dice aquí, traerá... Dice el versículo 16, y el sacerdote hará con ella, se acerque y se ponga delante de Dios. Fíjate, para el celoso, vas a estar delante de Dios. Vas a estar delante de Dios. Y ahí no vas a poder engañarle a Dios. Porque si lo engañas, te vas a arrepentir. Ellos tenían claro, habían pasado el Mar Rojo, habían visto los milagros, habían visto las plagas o las tenían en memoria de sus padres. O sea, las cosas eran, ¿sabes qué? El sacerdote te va a poner delante de Dios. ¿Sí? Y entonces el que se lava, es decir, aquí, híjole, te va a ir re mal, ¿no? Te va a ir re mal, ¿sí? Pero el Señor estaba pensando en otra cosa, en liberar a la persona que estaba siendo celada, porque le está diciendo, tú no viste que se amancilló, no viste que estuvo con otra persona, ¿no? Dices, a mí el otro día que leí hace como 2 meses, 3 meses esta parte, decía, Señor, qué sabiduría la tuya, ¿sí? Y dice aquí, el versículo 17, luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo. Está diciendo, fíjate, varón o mujer, si eso fuera, ¿no? Vamos a tomar aquí agua del lugar donde se manifiesta Dios, donde está su presencia. Y vamos a tomar agua santa, ¿no? ¿Cuándo nosotros sabemos que ya ahora ya en Cristo, ya eso del agua bendita y esas cosas, espérame, es por fe, ¿no?
Pero aquí el Señor nos está mostrando su grandeza, de decir, mira, traes unos celos que no hay manera de quitártelos, ¿sí? Y que el Señor, que conoce la verdad, quiere liberar a esa persona que está siendo celada. Y que el otro entre en confianza. Y por eso dice el Señor, la traerás delante del sacerdote, ¿sí? La vas a traer delante del sacerdote, ¿sí? Y vas a tomar polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo. Fíjate, iban al tabernáculo, mi hermano. El tabernáculo es el lugar santo y el lugar santísimo. Yo sé que no entraban al lugar santísimo, pero entraba esta mujer y ese varón celoso, entraban ahí al lugar santo. ¿Sí? Y dice en el 18, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer, como diciendo, mira, aquí la vamos a poner, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Haz de cuenta como que le están dando, el Señor le está dando vuelo a los celos del otro. Órale, de esta no, ahora sí, te lo voy a comprobar, ¿no? Y el sacerdote la conjugará, o sea, la va a hacer jurar y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. ¿Sí? Ya dice, si tú no hiciste nada, vas a tomar esta agua y no te va a pasar nada. Y no te va a pasar nada. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, porque recuerda que nadie la vio, ¿no? Entonces el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y excreación en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. A ver, si la mujer en la ley era infiel, tenía que ser, ¿qué? Apedreada. O sea, muerta. Y aquí, el Señor, que sabe todas las cosas, ¿tú crees que no sabía si había sido infiel? Él sabía que no había sido infiel. Estaba tratando con la carnota del marido celoso. ¿Sí? Del marido celoso. Y entonces, y dice, mira, vas a hacer esto, dile al marido que va a pasar esto. Dice, el versículo 21, el sacerdote conjugará a la mujer, vas a jurarme. Con juramento de maldición dirá la mujer, Jehová te haga maldición y excreación en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y entonces aquel hombre dice, estás delante de Dios, estoy, el celoso pues, estoy plenamente convencido que ahorita se le va a hinchar el muslo. Perdón, que su muslo se va a caer, segurito que se va a caer. Y tu vientre se te va a hinchar porque sé que me has sido infiel, ¿no? Y dice en el 22, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, fíjate, aquí está impresionante, mis hermanos, y la mujer dirá, que así sea. Y el otro ahí, acabas de jurar delante del Señor. Acabas de jurar, ¿sí? Dice en el 23, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. ¿Sí? Haciendo como cosas físicas porque el hombre celoso, la mujer celosa necesita, ¿sí? Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar.
Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Fíjate lo que está permitiendo el Señor, ¿sí? Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda, ¿sí?, en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se va a hinchar y va a caer su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. ¿Sabes lo que pasaba? La mujer, si la mujer no había dicho nada, porque también es cierto, o sea, si hubiera sido, iba a suceder, ¿sí? Pero ese hombre, después de ver que no se le cae el muslo y no se le hincha el vientre, decía: a ver, maestro, ya bájale, ya bájale. Tus celos no es más que pura carnota. Si no le crees a Dios, ya no crees a nadie. Si no le crees a Dios, no le crees a nadie, ¿sí? Y entonces dice 28, mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviese limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se mancillare. ¿Tú crees que el Señor necesita que tome agua para que se le caiga el muslo y se hinche su vientre? Y ese es el tema, mis hermanos. Los celos muchas veces son producto de la mente. Son producto de la mente. Es cierto, el Señor no iba a fallar. Si esa mujer hubiera sido infiel, no tiene por qué ni siquiera llevarla. Dios se lo revela al sacerdote o al mismo varón. Y hace que la vea, y estaba en la ley estaba que fuera apedreada. A ver, pregúntate esto. La mujer que hubiera sido infiel tenía que ser apedreada según la ley. Entonces, la mujer que hubiera sido infiel y que nadie la vio, nada más se va a hinchar y su muslo se va a caer. Dios no es así. Dios no es así. No va a ser más cruel con una que con otra. Lo estaba haciendo porque el Señor, en su gran sabiduría, sabe que la mente es algo tremendo, y los celos es carne. Los celos es carne. Entonces, no puedes llamar sucio lo que Dios ya limpió, ¿sí? Entonces, si si una persona no está en Cristo, los celos lo van a acabar, si es su debilidad. Si ya llegó a Cristo, que crezca espiritualmente. Que crezca. Y si los dos están en Cristo, los dos son temerosos de Dios. Pero que crezca, ¿sí? Así es que dice aquí, versículo 28, mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviese limpia, ella será libre y será fecunda. Versículo 29, esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido. A ver, Señor, pero si tú dijiste que cuando una mujer fuera infiel, tenía que ser apedreada en la ley. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando ella se ocultó, y que tú que sabes todas las cosas, Señor, aquí sí le das la oportunidad de que nada más se le caiga el muslo y se hinche su vientre. No, está tratando con los celos de la persona celosa. Eso es lo que está haciendo el Señor en su gran misericordia. Porque es imposible vivir con una persona celosa. Es muy difícil vivir con una persona celosa. Entonces, el Señor estableció esto. Es que si actualmente hay un cristiano con problemas de celo,
que crezca espiritualmente. Que crezca espiritualmente. Porque ni va a vivir y va a destruir su matrimonio. Va a destruir su matrimonio. ¿Sí? Y va a acabar diciendo el otro, más vale un pan amargo que una casa espaciosa, algo así dice el proverbio, ¿no? Dice, más vale echarme un bocado seco que estar en una casa espaciosa, o sea, más vale, o sea, porque llamados, a paz fuimos llamados, a paz fuimos llamados. Y aquí vemos la misericordia de Dios, ¿no? Aquí vemos la misericordia de Dios. Entonces, qué impresionante está este estudio, ¿sí? Que nos habla de esta grandeza de Dios, ¿no? Entonces, el tema es este, mis hermanos. Los celos son carne. Ahora, es cierto, y ya termino con este tema. El hombre solamente debe tener, el hombre y la mujer solamente deben de tener ojos para su cónyuge. Si hay amistades que son mujeres o del sexo opuesto, se tienen que terminar con esas amistades. O sea, ya no puede haber amistades que ella es mi amiga, era mi compañera en la escuela. No, ya no. Se acabó. Porque el diablo anda buscando a quien devorar. ¿Sí? Sí deben de cambiar muchas cosas cuando un hombre se casa. ¿Sí? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es. O sea que, mis hermanos, yo te quiero decir, debemos ser muy cuidadosos. Yo siempre he puesto el ejemplo, un hombre y una mujer que tienen una amistad, están así como dos péndulos, están así, en un errorcito se mueve tantito el péndulo y se enganchan. Por eso mi esposa y yo hemos establecido durante muchísimos años que llegamos a Cristo, de que mi esposa atiende a las mujeres, yo atiendo a los varones. Y yo puedo estar con una hermana estando mi esposa, pero nunca debo estar yo aconsejando a una mujer estando yo solo. Y viceversa. Y viceversa. Porque el hombre y la mujer son dos ganchos. Se pueden enganchar. Entonces sí, para los jóvenes que se casan y cosas así, que deciden ya unir sus vidas, inclusive desde el noviazgo o desde su compromiso, deben de empezar a cambiar sus formas de vida. O sea, se acabó la soltería, solamente hay amistad con el mismo sexo, con varones y mujeres con mujeres. ¿Sí? O sea, debemos ser sabios con esas cosas, ¿no? Acuérdense que yo lo decía hasta de chiste, ya hasta el chico Che que no era cristiano, o sea, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ¿no? Pero las cosas deben de cambiar, no debemos dar motivo de nada. Es esa forma de pensar, de decir, es que ellas son las amigas de mi esposo, porque eran desde que éramos solteros eran sus amigas, ya no, y viceversa. Estos son los amigos de mi esposa, ya no. Es que este siempre fue mi amigo, no. Tú tienes que tener solamente tus ojos para tu esposa o tu esposo. Debemos cuidar eso. Es el mejor consejo, ¿sí?, que te puedo dar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Pero los celos se presentaban desde aquel entonces, y aquí lo que está diciendo es que una persona que está siendo celada por una persona, los dos sufren, pero el que está, es un sufrir aquel que está siendo celado. No puede vivir y se va a acabar su matrimonio si no toma decisiones a tiempo. Hay que cambiar estilos de vida, formas de ser, pero sin llegar al grado de que no.
Ahorita no te agarré ningún cabello en la cabeza, seguro que andas con una pelona. No, o sea, estás buscando. Traes un problema, ¿sí? ¿Tú crees que el Señor en esta historia que acabamos de ver, Él sabía que esa mujer no había sido infiel? Porque el Señor había establecido que la mujer que fuera infiel debía ser apedreada. Por eso me llamó mucho la atención esta manera del Señor ver las cosas, ¿no? En este capítulo de número 5, 11 al 31, ¿no? Amén. Entonces, mis hermanos, si tienes problemas de celos en tu carne, te digo, crece espiritualmente para que dejes de sufrir y dejes de hacer sufrir a los demás, en especial a tu cónyuge. Yo sé que al momento que crezcas, toda la carne la vas a poder crucificar, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Pero los celos se dan mucho en los matrimonios. Los celos se dan mucho en los matrimonios. Crezcamos espiritualmente. Ya está ahí la fórmula. La fórmula está. Ya llegaste a Cristo, crece espiritualmente. Crece espiritualmente. O sea, si está tu marido, está en Cristo, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Si tu mujer está en Cristo, dale gloria a Dios. El Espíritu Santo lo va a redarguir. No sabes lo que sucede cuando un hombre o una mujer cometen pecado. Ya no es corregido por otra persona. El Espíritu de Dios redarguye. El Espíritu, mira, el Dios Todopoderoso. Mira, yo te voy a poner un testimonio. Yo empezaba de cristiano y no estoy hablando de infidelidad. A mí me gustaba irme con mis amigos a tomar bebida y eso, y llegaba a veces muy noche y tomado y cosas así. Pero el día que lo volví a hacer como cristiano, el Espíritu Santo te redarguye. Entonces, mi hermano, mi hermana, si tu problema es los celos, crece espiritualmente, desde luego. Pero te quiero decir una cosa, si tu marido o tu mujer está en Cristo, el que va a redarguir de cualquier pecado es Dios. Es Dios. Él se va a encargar de corregir las cosas. No puedes llamar sucio lo que Dios ya limpió. Si tu esposo o tu esposa está en Cristo, no la celes, no la celes, es carne, es carne. El Espíritu de Dios redarguye de pecado, redarguye de pecado. Así es que, mi hermano, yo te aseguro que si estás en Cristo ya no hay razón por la cual estar celoso. Si no ha llegado a Cristo, pues no hay de otra. Pero si es una debilidad en ti, crece espiritualmente. Amén. ¿Sí? Oremos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra. Yo, mi Dios todopoderoso, creador del cielo, del universo, Señor, tú que conoces todas las cosas, Padre. Yo, repite conmigo, yo te entrego mi matrimonio en tus manos. Yo te entrego a mi cónyuge en tus manos, Señor, porque yo sé, Señor, que tú eres poderoso para obrar en sus vidas. Yo en esta noche, Señor, hago un voto de confianza completo en mi cónyuge, porque mi cónyuge está en Cristo Jesús. Y si está en Cristo Jesús, Señor, tú te encargarás de su vida, Señor. Y si aún no está en Cristo, Señor, yo te ruego que lo hagas llegar a Cristo, Señor, en tus caminos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, mis hermanos, alargó mucho el tema, pero a lo mejor hay mucho que hablar. Yo tenía ganas de hablar de este tema, pero Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana, que hay jóvenes, ¿sí? Hay ahorita no hay afirmándose en los principios básicos. Y el sábado oración y el domingo nos vemos. Y ya estamos, el Señor está poniendo en nuestro corazón que abramos en enero otra vez las iglesias. Me refiero iglesias en el sentido de que hay una en Valle y otra aquí en México. Así es que yo creo que ya nos vamos a poder ver y vamos a darles noticias de
de podernos ver ya presencialmente para saludarnos y recibir la palabra. Y también seguiremos con las predicaciones, ya que le agarramos el modo a esto del Instagram y el Facebook, pues que sigan las predicaciones para aquellos que no puedan estar. Algunos han tenido que vivir en otras provincias por razones X, pero si en su corazón Dios les pone escuchar la palabra de Dios, usándonos el Señor como instrumentos de Él, a mi esposa, a mí o a cualquiera de los ancianos de palabra de vida, pues vamos a poder seguir siguiendo este camino, ¿sí? Saludos a todos mis hermanos. Bye, mis hermanos. Bendiciones.